todos. Disculpen la demora, tenía un problema de red. Buenas noches, Marta. Buenas noches, José Buenas Castillo. noches, profesor. Ya lo estábamos extrañando. Sí, muy agradecida. Sí, gracias. Decían, ¿dónde está el profesor? Siempre es No, puntual. sí, ahora me falló la red a mí. Ahora sí, se me cayó a mí. Bien, vamos a dar hoy día un nuevo inicio a un tema que la institución va a presentar con ustedes a través de mí. En ese aspecto, le doy las gracias a la institución por la confianza y a los antiguos por continuar con el tema de la enseñanza. Ahora vamos a tratar un tema de la administración. Con esta nos vamos a capacitar un poco más, vamos a abarcar más temas, pero voy a, como siempre, dar los saberes previos, empezar, dar la introducción al tema que vamos a presentar. Sí, mientras tanto, voy tomando la asistencia primero para ir conociéndolos. A los que son nuevos y a los antiguos ya los conozco. Para empezar entonces a poner la diapositiva para el trabajo. Déjenme tomar nota. Bien, unos minutos para poner nuestra diapositiva. Nuestro tema de presentación es el liquidador aduanero. Es un tema que va a abarcar muchos aspectos y en esta consecución lo que vamos a hacer es también apoyarnos de nuevo en la Ley General de Aduanas. Vamos a usar otros conocimientos que vamos a necesitar, pero voy a pautar algunos aspectos para poder evitar algunas conclusiones o algunas situaciones donde necesitamos estrictamente conocer correctamente el proceso, porque vamos a trabajar con documentación. Entonces, en la documentación necesitamos identificar de la documentación una determinada información que necesitaremos. Y para ello voy a ir despacio para que podamos, cuando se entre a los sistemas, ya tengamos todo claro. Entonces, así vamos a estar de una manera más eficiente en los sistemas trabajando. Solamente nos enfocaríamos en el sistema a ingresar la información oportunamente. Solamente nos dedicaríamos a conocer el sistema, pero ya no la parte del legajo de información que entra en el sistema. Bien, voy tomando nota. 2 y 10, 7. 7, 12. Marta, José Castillo. Bien, denme un segundito para poder disponer del material. El material que se va a publicar, los materiales que vamos a necesitar especialmente es nuestra Ley General de Aduanas, nuestro reglamento, nuestro material de valoración aduanera, nuestro material de tributación sobre cálculo, es lo principal que vamos a estar, y voy a enviar después la documentación para que podamos atender a esta sección que se va a volver de la teoría, se va a volver en algo práctico, ¿sí? A ver, permítame entonces poder poner la diapositiva para poder entonces empezar. Como de costumbre, los invito a intervenir, a hacer cualquier pregunta que crean conveniente para poder ayudarles en el tema de información que se requiere conocer. Acá vamos a nosotros a trabajar esta parte. Ah, no. A ver, permítame un momento. Denme un segundito porque estoy teniendo problemas con mi documento que no ingresa. A ver, vamos a ver.
Quiero que ingrese mi documento. Ingreso. Bien, no olvide por si acaso la mención que les acabo de decir de que utilizaremos nuestra Ley General de Aduanas, utilizaremos nuestro reglamento, nuestra normativa de valoración y nuestra fórmula de tributación. Son los aspectos más importantes. Se necesita conocerlo al detalle porque necesitamos esta información para el tema de la enseñanza. Ahora sí, está el archivo, acá está. Voy a ponerlo aquí. Ya está. Vamos a ponerlo acá. Bien, entonces permítame hacer la exposición del tema. Antes déjenme ver los chats que estoy viendo. Buenas noches, Jorge Costa, bienvenido. Bien, vamos a hacer la exposición. Voy a poner material, me avisa si el material demora en salir para poder manifestar ahí. Está el material, acá está. Listo. Bien, espero que se pueda ver en pantalla. Bien, el día de hoy daremos inicio a un tema que se llama liquidador aduanero. También le pongo la palabra sectorista y teledespacho lo vinculo porque las acciones que vamos a realizar van vinculadas a los sistemas. Entonces voy a hacer una pequeña acotación de introducción para poder esclarecer lo que vamos a trabajar. ¿Ya? El tema de presentación es, déjenme mirar el contenido acá, dice liquidador sectorista. Sí, correcto, liquidador sectorista. Y vamos a dividirlo, según tengo entendido, el módulo se divide en dos módulos, módulo 1 y módulo 2. Ambos módulos se diferenciarán por las diferencias de la operatividad. ¿De acuerdo? Por eso es que necesito que estemos correctamente manejando nuestra Ley General de Aduanas. Por eso que voy a hacer un repaso no de la ley, sino los temas puntuales que necesitaremos. Bien, mi nombre es Iván Daniel Trevejo Flores. Yo me presento, soy docente de la Administración de Negocios, de Comercio, de Aduanas y me especializo en la cadena de suministro. Especialmente hoy vamos a trabajar un tema que es más práctico. Vamos a utilizar cálculos más adelante. Por ahora haremos la parte teórico para poder ingresar al sistema correctamente. Bien, le haré un preámbulo para que vaya teniendo idea de lo que voy a tratar. El intercambio de información entre los diferentes agentes en el comercio es importante, por eso la ley. Los agentes, yo los denomino agentes por el tema de que de acuerdo al operador que interviene es la naturaleza del régimen con que nos vamos a ver. Los agentes del comercio como los operadores del comercio, los operadores intervinientes y terceros. Esta parte es importante reconocer porque la ley de aduana con los cambios que tuvo produjo cambios y subdividió ese nombre que tenía de operador de comercio y subyace nuevos operadores como el operador interviniente y el tercero. En las diferentes actividades propias de cada operador, claro, ¿qué necesitamos identificar de cada operador? Que cada operador tiene una actividad propia, una actividad que connota los plazos. Y es importante pues conocer porque vamos a necesitar identificar, ya no bajo la ley, sino bajo la documentación que vamos a recibir, la determinación de que los plazos están cumpliendo. Entonces tenemos que reconocer ahora, ya no teóricamente, sino aplicarlo entre el documento y la información, el llamado manifiesto, el NOT, yo le digo el nacimiento, obligación tributario. Ese famoso numeración de la DUA, lanza la DUA, se va a convertir en un proceso en el cual tiene que haber concordancia entre lo que la destinación del exportador e importador solicita coincida con el momento, con el tiempo. Decimos que el plazo es el tiempo más el momento. Entonces es importante tener la documentación porque la exigencia de la ley, el imperio de la ley hace que esto se tenga que cumplir. El almacenamiento, también vamos a ver los aspectos en mención, pero desde la información de los documentos que nos emitan para poder determinar la parte no operativa que está en la ley, sino la parte práctica, donde de alguna manera pierde visión quien no ha importado o exportado. Se guía por la ley y se olvida que existen operaciones conexas.
los almacenes. Si no todos los almacenes tienen la misma conducta en el tratamiento de los servicios. Algunos son más caros, otros tienen un pésimo servicio, pero, pero por tener varias unidades o varios mecanismos se hacen necesarios. Y así. Y otros operadores más con su diversa actividad. Esto se realiza siempre a través de los medios electrónicos aprobados por la SUNAT, que son los software. Entonces, estos software son varios. Voy a mencionar algunos y uno en especial con el que se va a trabajar. Con el envío de los documentos electrónicos. Acá la información actualmente, debido al COVID, todo el proceso de hecho de manera electrónica. Estamos en un momento existencial donde toda la situación es electrónica. Obliga, pues en el tiempo de la pandemia, muchos operadores, pues trágicamente fallecieron, ¿no? Eso no dice en la noticia, no se publica en un diario local o chicha que dicen en el Perú, sino que no salen, se abanderaban con el término del comercio, nadie lo puede parar, pero el empresario no pensaba que detrás había un joven que tenía que ir al puerto, levantarse temprano a la agencia, arriesgarse, esperar en la cola del servicio, dejar de desayunar para sacar el contenedor. Y muchos se contaminaron, ¿no? Esta es una historia que día a día lo hemos vivido, lo vivimos quienes estamos en el ámbito de la administración y conjunto con los operadores, ¿no? Por eso que es importante ahora entender la importancia del principio que decíamos donde lo prevalece lo electrónico sobre lo físico. Estamos en la era electrónica, ¿no? Entonces es importante. Y esto mismo no lo digo yo, lo dice Bill Gates, que ha salido en su nueva publicación, que ha dado hace 2 días, diciendo que el comercio variará, ya no habrá muchos viajes, ha afirmado. Los sistemas electrónicos son los que van a imperar de acá hasta 20 años. Y quien no está en la era de la electrónica, en la era de la comunicación, va a tener un tropiezo tanto en el emprendimiento como en el trabajo. Pero todo esto, estas intervenciones del operador y su actividad con el vínculo de la información electrónica, pues está de acuerdo a este ámbito en donde vamos a relacionarnos todos de alguna manera con el ámbito de la operatividad aduanera. Nombre curioso que lleva la página interna de la Administración de Aduanas, donde vemos justamente cada proceso de cada operador. Estas operaciones de los operadores que intervienen en nuestro famoso despacho, ya sea código 10 o código 41, un 70, un 20, ¿no? 51, 52, el proceso de un 41 mal que se termina en un 36, están relacionados directamente siempre con un sistema denominado el SIGAT, el Sistema Integrado de la Gestión Aduanera, con software conocidos y otros que todavía no se conocen, pero que están como en auge, como son el SINTAD, el ASINSA, el SOTPAD y otros más. Entonces, estos sistemas son los que tenemos, es el medio, es el nexo que nos permite a nosotros, pues, hacer posible esta información. Ahora veamos otro aspecto. El objetivo que yo tengo como docente con ustedes son dos. Tengo un objetivo y una finalidad. Quiero que lo entiendan. Mi objetivo de esta estructura es sustentar, desarrollar mediante el saber previo. Llamo el saber previo a los conocimientos que trae uno desde fuera con el sustento de la, ¿cómo dice aquí? Del empirismo, de la actividad que realiza propiamente, pero no tiene sustento de la base en la ley para entenderlo o justificarlo. Entonces vamos a ir contra los nuevos de repente, o alguien que está en el ámbito operativo, pero que no sustenta su actividad de experiencia bajo el término de ley, sino que acá impera la ley, porque el proceso que realizamos y vamos a realizar se rige por la ley, por los plazos, los tiempos, la formalidad. No hay otro camino, no existe otro camino. Acuérdense, el comercio tiene su sustento sobre la base de la ley, y sobre esa base es la que debemos conocer. Y los conocimientos que ustedes han ido adquiriendo nos permitirán pues hacer en conjunto lo que yo llamo la identificación en el sistema del teledespacho, con los datos que tenemos, con las herramientas, documentos y otros más para poder hacer. ¿Cuál es la finalidad después de esto? Es un conocimiento general el que voy a presentar, no especializado. ¿Por qué? Porque acá digo, pues cada despacho conlleva siempre una especial situación según el régimen. Lo he demostrado, por ejemplo, en el caso que hicimos ya de preparación, cuando tuvimos 3 productos en una misma partida arancelaria de la 39, ¿no? Y hemos visto que un producto presentado con un mal rotulado no clasificó en sustento como se pensaba por el término, sino que volvió a su partida primigenia. Entonces, es la razón por la que vamos a tener una información general, pero sí sabemos cómo ingresas, dónde debes poner la estructura de un dato, pero recuerden, cada despacho tiene una
peculiaridad que identifica a cada empresa, a cada negocio. Cada vez que tú cambies un proceso en tu empresa, cambies la mercancía, cambies algo, el proceso se convierte en otro. Yo he tenido pues choques de experiencia cuando ingresaba a las agencias y le decían los alternos, digámoslo así, al joven que copia y pega porque es lo mismo. Copia y pega. Yo me reía con su dueño, porque yo pertenezco a la asociación de agentes, y cuando iba pues a ver la asesoría directa del problema que había en la agencia, entonces me reía, dice, el problema empieza por ahí. El problema empieza porque apresuramos la situación, porque queremos cobrar ese profit, ese adicional que presiona el empresario o el nuevo negociante. Y no se da cuenta que este es un proceso delicado que implica la ley. Y quien no cumple la ley cae en la sanción y la multa. Y buscamos y buscan siempre a alguien que supuestamente responsable de su área ha cometido el error. Pero los errores aquí son sancionables. Vamos a aprender que en el sistema el no te das cuenta del dato, generarás un error. Y como el tema es pecuniario aquí, entonces ciertamente va a afectar. Sí, lo importante y mi objetivo es así tenerlo claro con ustedes. Mi objetivo y finalidad es muy claro acá. Mi objetivo es que primero vayamos por los pasos teóricos y de sustento, para que cuando tomemos el software no esté, como dicen acá criollamente, perdido en la nube y no ubicando. Lo que quiero es que con el conocimiento que iremos enseñando punto por punto, cuando se abra el sistema, usted ya coja un invoice, una factura comercial en el lenguaje del castellano, y diga, pues no, me pide dato de información, usted reconoce la información de la factura comercial y lo puede ingresar al sistema sin ningún temor, porque no se puede trabajar directo en un sistema si no se tiene el conocimiento de la información. Perdemos tiempo en volver a explicar y nos olvidamos. Hoy quiero en la primera fase que todos adquiramos la identificación, que podamos tener cabalidad en el proceso para cuando ingrese a un nuevo mundo, que es copiar información, entonces ya sabe qué puntos tomar y entonces se le va a hacer más sencillo. Yo ya este tema lo he dictado tiempo, y he llevado la asesoría con 2 grandes grupos, entonces, de educación aquí, entonces siempre creo conveniente que la información primigenia, la que se necesita antes de meter. Entonces, vamos a ir en estos temas. Ahora, el tema, liquidador sectorista. Actualmente algunos, yo he visto en las páginas de empleo, en algunas empresas, que le llaman agente de clareo. Bueno, yo creo que es más un marketeo, o tratan de hacer la diferencia, pero en la praxis le voy a mostrar que todavía hay una mezcolanza de situaciones. Entonces, liquidador y sectorista son 2 términos que se coloca la empresa. Y vamos a ver algunos puntos importantes que yo quiero hacer la diferencia hoy con usted. Ya, veamos. Son indistintas las necesidades de cada empresa, eso lo reconozco. Yo tengo una, voy a otra empresa. Entonces, pero ¿qué es lo importante aquí hoy? Que es importante que aquí los que van a actuar son las empresas registradas con actividad de comercio ante aduanas, donde en el registro único contribuyente figure como tal. Lo voy a volver a mostrar la imagen, vamos a analizar ese tema porque necesitamos identificar que verdaderamente la persona está en la actividad económica, que pide la administración de aduanas. Identificar y asociar si es un régimen general o un régimen especial. Y operador de comercio y aduanas. Agencia de aduanas no es lo mismo que agente de carga. Por eso en algunos sectores que vas a entrar dejarás de ver clasificación. En otras empresas dejarás de ver valoración. Te dedicarás como agente de transportes a fletear. Te dedicarás de repente una empresa más grande naviera al plano estivo. O sea, ahí no te va a interesar la partida arancelaria. Lo que también puede interesar es el bien físico y tangible de cómo está condicionado. Hablará de contenedores, de pallets, peso, bruto, neto, pero la parte de la ciencia, a mi buen entender, la realiza la agencia. Bueno, o sea, el cerebro que recaba toda la información está en el corazón de la documentación que recibe la agencia de aduana para interpretar en la parte del legajo documentario lo que está pidiendo el solicitante, en este caso el importador o exportador. El depósito es otro mundo. Antes se creía que el depósito servía para guardar nomás, pero ahora lo ha demostrado.
en la cadena del suministro, el supply chain management, justamente estamos en otra era. Por eso ya hay especialidades en la cadena de suministro. Ahora, también hay que entender que, como les decía acá, genera necesidades de áreas y servicios, justamente esto que sucede hoy, de empleo. Pero tantas empresas como los agentes siempre mezclan las labores con la necesidad y la demanda profesional y mercado. O sea, no se tiene claro. Lo voy a mostrar en pantalla, estas pequeñas situaciones que yo he visto y que quiero compartir. Ahora, es importante que usted identifique en la ley con quién está trabajando para que identifique la documentación correspondiente. Por eso en el artículo 2 del capítulo 1 habla de los operadores, punto número 1, del comercio exterior, punto número 2, del operador interviniente, y el tercero. Pero ¿qué es importante? Según la flecha roja que yo le pongo, es importante entender en ello la obligación, aquella que hemos olvidado. Todos entramos en una empresa, pero olvidamos el detalle principal de nuestra labor en el comercio, se basa sobre la ley. Entonces es importante que cuando haya problemas, siempre cuando hemos tenido problemas, se han presentado en una agencia, ya sea el contrabando o le infectaron la carga a la agencia por narcotráfico, es identificar las obligaciones propias de cada uno. Por eso que hoy voy a hacer una pequeña introducción a la diferencia que existe entre el revisor, el sectorista y el analista de comercio. Entonces, para que tengamos claro cuál es nuestra propia actividad. Pero primero, para identificar a estos sujetos que lo denominan el revisor en un área, el sectorista en otra y el analista en otro, o el agente de clareo, como actualmente dicen las empresas courier aquí en el país, entonces vamos a identificar, pero primero nos centramos en el ámbito de la normativa para ver dónde está realmente este denominado área dentro del marco de la ley para identificar las obligaciones propias que le confiere su labor. Entonces, basándome en el artículo 15 y 16, la norma de la ley de aduanas establece, pues, que existe el operador de comercio y lo identifica como aquella persona natural o jurídica autorizada por la administración aduanera. Ha tenido dos importantes cambios, la 1235 del año 2015 y la 1433 del año 2018. Ahora, algo que advierto muy importante aquí es tener cuenta de que la ley de aduana varía. Hemos tenido 4 cambios normativos muy importantes este cierre de año y tendremos uno a mediados ya de enero por salir. Entonces, lo que hoy aprendes, si no actualizas, no comprendes y caes en el error. Porque ya la norma ha cambiado, entonces ha fijado parámetros para los sujetos intervinientes como el operador de comercio y el operador interviniente. El operador interviniente es una nueva figura dentro de la ley, pero ya estaba mezclada antes con el artículo 15, solo que hoy se ha desagregado para identificar la famosa obligación. Determina la ley que el operador interviniente es el importador y exportador. Lo saca absolutamente el ámbito de la infraestructura de aquellos que realmente nos representan, como el agente aduana, para identificarlo como la persona jurídica, importador, exportador, el beneficiario de los regímenes aduaneros, el pasajero, el administrador o concesionario de las instalaciones. En algunos ámbitos tú no lo verás, pasará muy desapercibido. Te relacionarás con algunos. Por eso que le digo que en el caso de práctica que haremos, me voy a centrar en un código 10 y en un código 41, en un caso no tan complicado, sino esencial. Por eso le decía que el material de ayuda para entender lo que voy a realizar en el sistema es que tengas presente la valoración y la tributación, porque si no en el sistema no vas a entender cuando los resultados den, y tendrás que entonces entender si el resultado que da coincide con el cálculo manual que tienes. Y es importante ver esta parte. Ahora, si te dan cuenta, el artículo 16 de la norma ha cambiado del año 2012, 15, 18, 18. Y en el año 2018, mira que hemos tenido 3 cambios. Entonces, es importante entender que la normativa cuando cambian, los procesos cambian, los softwares se adecúan, entonces tienes que ir conociendo. Pero entonces queda claro que los solicitantes en el mercado laboral a veces se distorsiona y combinan. Por eso que acá quiero recabar una información y una observación que estoy haciendo y que, bueno, si Dios quiere, en el mes de diciembre, en este último mes, presentaré pues una observación desde el ámbito de la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque esto es una chanchullada. Entonces, tenemos artículo 15, 16 para identificar nuestro. Pero ¿qué es importante para usted entre el artículo siguiente, que es el artículo 17? Si tiene su norma aduanera, sígame. Hay muchas obligaciones de los operadores
y del operador de comercio y del operador interviniente. Pero solamente hay unas cuantas que nos van a vincular directamente a nosotros. Primero, los requisitos y mantener y adecuar del literal A le corresponde al operador de comercio. Ya te darás cuenta que es el agente de aduana. No estás tú importador o exportador, ni beneficiario del régimen. No, eso no compete. Pero como importador o exportador, los documentos te vinculan a un proceso que hemos enseñado que se va a llamar la prescripción. Por eso, el despacho que hagas no lo votes, porque yo he tenido clientes donde cuando le busco su antigua ley general, de verdad, documentos no lo tienen a la mano, todo un desorden completo. Entonces, la primera, la literal A, nos compete. Otra importante situación es, por ejemplo, proporcionar, exhibir y expedir o transmitir la información. Ojo, dice la palabra de la ley, documentación veraz, auténtica, completa y sin error. Eso es algo que de repente, si no te has acostumbrado a examinar, a mirar, no te vas a dar cuenta de la documentación veraz. Yo ya, gracias a Dios, he participado en mis años de experiencia con 5 intervenciones en 5 agencias de aduana. ¿Y dónde viene el problema? En el denominado ámbito del contrabando, de la subvaluación. Tienes que aprender entonces a identificar a quién le dejas el documento, ¿no? Y, o mejor dicho, si estás en el ámbito del empleado, ¿quién te deja el documento? Por eso que tienes que tener clara una idea. No se trabaja con borradores. Siempre cuando fuimos a una agencia de aduana, acá en la avenida Continsuyo, en la avenida Almerfose con la Marina, que hay varias agencias de aduana por ahí. Entonces el problema fue que se trabajaba con copia y la copia la puedes adulterar y la persona que es nueva en el ámbito de la liquidación o en el ámbito de la experiencia sectorista no la identifica si no trabaja con la documentación original. Eso es importante. Por eso que a veces uno como agente de aduana no firma, no acepta un pase de numeración si la documentación veraz, original, no está en carpeta. No se acepta. Y el problema ha sido que muchas agencias se han abierto con los denominados comisionistas, ¿no? Que ciertamente ayudan al mercado, dinamizan el mercado, pero que ciertamente muchos han tenido una conducta que no ha sido la debida. ¿Cómo reconocer lo auténtico de lo veraz? ¿Cómo saber que la información es completa? Por eso necesitas la valoración. Necesitamos la valoración para entender que necesitamos información de los servicios en base a que vamos a vincularnos con el tema de los pagos y los gastos. Y la documentación se presenta sin error, incluyendo aquella que permite identificar la mercancía. Quiere decir que una mercancía hay que examinarla por su naturaleza y estado. Ya debe saber de comienzo un cliente que cuando una mercancía trae como una bebida que se vincula al tema del consumo, no puede esperar que el despacho se agilice si no ha iniciado el proceso de los permisos. Hay un desconocimiento total de las cosas y una exigencia demasiado apresurada cuando quiere que se la atienda. Por eso acá no cumple el espacio profesional del marketing y la venta, donde dice que el cliente tiene la razón. Aquí el cliente se limita al tiempo que determinan los plazos de la ley. Si es que cumple y conoce la formalidad, se limitará. Si no lo puede, como digo yo, que espere. No hay otro camino. No porque deja un 15%, un 20%, se tiene que apurar la empresa si su despacho está incompleto, en la documentación, no hay fidelidad en ello, entonces no se puede. Pero hay empresas que se prestan, eso sí lo digo por experiencia, hay empresas que se prestan a todo lo informal que venga. Otro importante hecho que debes tener en cuenta, ya que vas a trabajar en el sistema operativo, quien se siente en una máquina operativa no va a ver la realidad de la vida que es la carga, no lo va a ver. Tú no sabes cuando uno infecta droga. Tú no se das cuenta cuando hay contrabando en una carga. Tú solamente haces una factura comercial, ingresa a los otros sistemas queridos. Haz un despacho, yo te anoto. Entonces, cada despacho que tengo de todos los clientes, entonces voy anotando, a este le asesoré, a este. ¿Por qué? Porque ante el proceso que se va dando con el tiempo, este cliente puede torcerse y puede tener un grave problema, como es el lavado de activos, por ejemplo, que es algo muy común, ya está muy sonado en la administración. Otro tema es, dice importante, literal de E, es cumple con la obligación del plazo. Es importante, por eso le decía, no se puede enumerar si no está acorde al plazo. Y los plazos se rigen entre los espacios
de la destinación del manifiesto. Eso es muy importante. Esa es una relación única. ¿Y dónde lo obtienes esa relación? Pues viendo la documentación que da ámbito a entender el manifiesto, entender el nacimiento de la obligación, siempre y cuando la destinación sea de acuerdo a la información que tenemos en mano. Entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar, destinar a otro fin, transferir o permitir el uso tercero de las mercancías. Por eso es que la ley ahora hace uso del tercero. Antes no se mencionaba, era una figura oscura, no aparecía. Pero nos hemos dado cuenta que muchos como asesores somos el tercero ahí. Solamente estamos detrás revisando los procesos. Pero ahora la norma de la ley obligó pues a que aparezca el tercero, ese que negocia directamente contigo o desde tu empresa con los procesos. Y otro tema importante para terminar esta parte de la obligación para identificar los sujetos del mercado como liquidador, sectorista y el asistente del comercio, pues esto le incluye a ellos también. El artículo 19 de la Ley General de Aduanas permite identificar que los operadores son en el comercio, no en el operador interviniente, el despachador de aduana, que es el que trabaja en una agencia aduana, el que preste el servicio de la gestión de despacho, y puede ser, dice acá claramente, el dueño, consignatario, consignante. También subyace en abrir al despachador oficial y al agente de aduanas. Otro tema importante con que no vamos a vincular en la obligación es tener en cuenta cuál es la responsabilidad del transportista y del agente de carga, pero también aparece una figura nueva, aparecido en el marco de la ley, que es el operador de transporte multimodal. Ya antes estaba en la línea de las operaciones, pero no se veía porque nullum sigue lega praevia pena. Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Y ahora que la ley lo determina, pues ya ha aparecido, ¿no? Y es importante entonces identificar que cuando hagamos el proceso, mucha gente dice, bueno, viene engrinando y se acabó. Pero y cuando tú dices, bien, analicemos tu caso, ¿por qué está mal el despacho? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué está caro? Porque no identifican si es transportista, si es operador de transporte o si es un agente de carga. No, lo dejan a la deriva. Entonces, esto es un grave problema de desconocimiento para entender nuestra fase operativa como importador o exportador. Y esta fase que vamos a hacer el ingreso le va a ayudar a entender un poco también ante quién trabaja. Por eso, la figura del revisor, del sectorista y del analista en el ámbito de las labores está un poquito mezclada. Y antes de ello, identificamos una figura también importante, como lo es el representante aduanero del artículo 23 de la Ley General de Aduanas. El artículo 23 de la Ley General de Aduanas habla de representante, esa persona que va a recibir nuestro despacho. Esa persona identificada natural o jurídica para firmar la declaración aduanera. Permitirle a la Administración de Aduanas ser el nexo, ser el auxiliar de la función pública de representar. Por eso ante cargas como drogas, 30 años de pena privativa le esperan si no se da cuenta. Porque en una oficina ciertamente no ves. Y entender la responsabilidad general del operador. El operador de comercio exterior se responde por los actos u omisiones. Grábate eso, ahora que estás metido en este proceso del comercio. ¿Creías que importar ahí nomás terminaba? ¿Creías que comprar de China era fácil llegar y vender? No. Acto y omisión que incurre a un representante y al auxiliar, entonces se llama delito. Entonces, eso también es la gravedad. Esta es la materia que no te exige mucho. O sea, no hay tantas trabas, pero el peso es superior a cualquier otra carrera. El acto u omisión que nos vincula de alguna manera a los temas de los delitos como el contrabando, el narcotráfico, la receptación, la tentativa del delito, la defraudación, que es muy común que la gente quiere bajar los precios de la factura comercial para verse favorecidos, ¿no? Entonces, estos son delitos de omisión. Los delitos de omisión están contemplados de acuerdo en la Ley General de Aduanas para llevarlos al plano civil y ser necesario al plano judicial o del ámbito del poder de la ley. Ahora, hay que entender el servicio y solicitud de la demanda profesional. Hoy te entras en este tema de la enseñanza como liquidador sectorista, pero que tengas que tener bien claro que lo que vas a recibir subyace en dividir según tu actividad que vas a realizar en tu servicio y solicitud de demanda profesional. Entonces vamos a poner algunos aspectos que piden mucho las empresas o páginas de empleo, no pudiendo permitir con claridad al sujeto cuya obligación ya está determinada por la ley.
y que piden y piden muchos elementos para el pago mínimo de muchas operaciones que implican demasiada responsabilidad aquí. Por eso yo siempre soy un observador de esto, y siempre que me preguntan es importante entonces saber tu obligación con claridad. Entonces, ¿qué dicen las empresas y la demanda profesional? Dicen, clasificación arancelaria, claro que es importante, ya has entendido que la nomenclatura, si no puedes tener la base imponible, no puedes sacar el tributo real. Entonces necesitas entender la clasificación arancelaria. Entonces, por eso, ¿y dónde lo obtienes la información? Pues lo puedes sacar de los documentos de embarque, del tipo de mercancía, lo puedes tener de la factura comercial y de la información técnica suministrada, que es importante. La última práctica que hemos hecho de YAT te ha demostrado que la información técnica te ha sacudido, te ha hecho pensar, te ha demorado, te ha llevado a indagar, te ha llevado a auscultar, te ha llevado a discernir, a que puedas tener con claridad que un 6% es un 6 y que no sea que estés clasificando un 6 cuando es un 11 o estés clasificando un 11 cuando era un 0. Entonces, por eso la clasificación arancelaria es necesaria, sí, pero depende de la empresa, pues depende de la empresa. Porque ciertamente la base imponible la genera el agente de aduana a despacho cuando clasifica. Pues un naviero no le va. Algunas empresas también, de manera, no sé, sin área de competencia, piden este tema que no le vincula. Los valores declarados también son importantes. Nos hemos dado cuenta, cuando hacíamos los cálculos de tributo, que uno es el valor total, uno es el valor de compra y uno es el valor FOB. Acuérdate, el total de la compra, el valor total sobre el precio y la cantidad no es lo mismo que el valor de la compra total, porque la valoración nos ha enseñado que hay más elementos para llegar al valor de la compra y que la sumatoria de todos los procesos nos va a dar el valor FOB con el cual podemos de verdad entonces coger nuestra TPPS, nuestra tabla de seguro, y entonces sacar correctamente nuestro cálculo del porcentaje ficticio que la administración de aduana declara si no tienes un seguro. Por eso a ese aspecto lo vamos a llamar prorrateo. El prorrateo es la acción por el cual una determinada situación se subdivide según el valor y la dimensión, porque es muy importante entender esto, se va a ir un determinado monto, no es como una torta en donde hay 4, partimos en 4, no, esta vez el prorrateo nos va a permitir saber con exactitud cuánto es el valor unitario de un producto. Hay prorrateo sobre el peso, sobre el fondo. Y a eso le vamos a llamar serie. Acuérdense que yo en las primeras sesiones que he tenido con usted, hemos dicho que decir serie, ítem o producto es lo mismo, solo cambia el ámbito. Es importante que te adecues con la palabra. Producto si eres de la empresa que está comprando, tienes productos en la factura comercial. Series, cuando estás revisando o eres notificado de que hay algo, un producto ha sido observado por la administración. Y los ítems son aquellos que ingresaremos nosotros a los sistemas. También es importante conocer que hemos visto nosotros en la aplicación de los tratados y convenios que no es lo mismo aplicar un tratado o convenio que aplicar el comercio. Entonces, no se puede decir a estas alturas que usted tiene conocimiento que el comercio exterior internacional es lo mismo. Tiene que ser muy serio en esto. Entonces, ¿cuántas formas existen para valorar entonces cuándo es más rentable mi importación y exportación? Pues medir entre el comercio exterior y el internacional cuál nos es más favorable. Otro aspecto también que veo, esta es la primera parte, esta es la que le piden al liquidador. Por esto he jalado la información de muchas empresas que solicitan. Otro aspecto es la normatividad y legislación. Sí, esto es muy importante para un sectorista, sí. Tienes que conocer la normativa, tienes que conocer los cambios de la normativa. Mira, han habido cambios y no ha visto en un diario donde aparezcan los cambios normativos, donde han explicado los cambios normativos. No hay esta información, no la tienes. Si no estás dando un checking a la información ya de las entidades que se vinculan con la administración, te estás perdiendo algo y te estás perdiendo lo más importante que es que tienes que pagar para enterarte de aquello que puedes haber leído y te puedes haber informado por otro canal. Pero no. Entonces te expones a que, por ejemplo, la desinformación te haga trastabillar y te haga errar. Por eso que la normativa y la legislación es importante. Hay que constatar, dice acá, los requisitos de cada mercancía, de la restringida y de la prohibida. Y tener en cuenta lo más importante, que hay descripciones mínimas obligatorias. No todas las mercancías, vamos a ver en la casilla 7.35 del formato A, que la información descrita aquí del 7.35 no es igual a la casilla 5 del formato B. Van a darse usted cuenta
de que las informaciones se subdividen en esas tres DAN. En la DUA A, la DUA B, se subdividen. Entonces hay que tener en cuenta cuál es información de uno y cuál es información de otro. Todo nace entonces con los documentos denominados factura comercial y demás documentos conexos. Por eso yo quiero, en esta primera parte, mi objetivo y finalidad lo tenga bien claro. Vamos a desaprovechar el sistema que la institución nos va a brindar si estamos con el desconocimiento total de la información que hay en los documentos. No va a aprenderlo bien. Yo soy de la idea de hacer una sola cosa, pero bien. No se puede, ¿cómo se dice acá? Paporretear el conocimiento. Uno, bien. Pero uno bien, sabiendo leer lo que tenemos en mano. Es como en medicina, cuando he tenido que dictar, pues alguien me decía, ¿y cómo aprende uno? Uno aprende en la práctica, no. Uno no aprende en la práctica, uno aprende cuando las tablas, las normas, las bases, las directrices se dan, entonces la práctica no se hace trastabillando, no se aprende pagando tantas multas, ni se aprende dañando tanto despacho. Se aprende, si van de la mano, tu habilidad, que se convierte en la experiencia, sustentado bajo las bases de la normativa, bajo las normas de la regla. Esa es la manera de aprender. El derecho de piso, pero a mi manera personal, es algo inventado. No. Si tienes las bases necesarias, vas al área que te compete en la vida real. Es importante, por eso es que hoy, y más adelante, vamos a ver que hay descripciones mínimas que son de carácter obligatorio. Acuérdate de eso. No sea que compres algo y te des cuenta que la descripción es tan alta que vas a perder tiempo en buscarla cuando ya tu despacho está corriendo en el tiempo. Y puedes caer en eso que llamamos el abandono. El siguiente punto que nos piden la empresa en cuanto al asistente o analista del comercio es esta. Y esta sí la considero muy importante y me parece, es muy, muy importante. Seguimiento de la 41, claro. Acuérdate, el país del origen o el país de la venta o el país exportador te ha vendido algo y viene. Entonces necesitas entender, entonces, en el primer momento en el que esta mercancía ya está preparada, conocer los detalles de cómo se constata, se va a constatar, perdón, en la documentación y que esté llevada en la nave. Pero no nos interesa la nave, nos interesa la empresa con la que la nave trabaja. Y acá en uno de los lineamientos de otra enseñanza que me está encargando la institución, me pareció muy, muy importantísimo que me lo haya colocado en uno de los módulos, que justamente es uno de los casos que estoy batallando, estoy lidiando con un tema que me ha parecido muy importante de las otras secciones de los otros módulos. Acá no lo veremos, pero lo voy a comentar. Pero sí, es muy importante hacer el seguimiento. La legislación aduanera, sí, el asistente de comercio aquí está obligado a apoyar a la gerencia de comercio, porque muchas veces la parte de la gerencia del comercio es un administrador, no es un especialista de la materia, entonces necesita. Y esto también aplica a una empresa. No hay el área especializada de aduanas, no hay el área especializada de operaciones de exportaciones. Mezclan todas las áreas en una y le dan un pedazo de cada una a todos para que compartan y al final se hace un desastre. Ya me pasó con una de las primeras empresas que tengo, que es una empresa de Piura, que es un importador para una parte exclusiva del vehículo, que abarca casi todo el mercado peruano, y pues y es una empresa familiar, y todo, entre todos se compartían, de todo cada uno ha sido un pedazo. El empresario tiene miedo de invertir por el costa, cree que invertir es perder, pero en el futuro, cuando tienes una base que te deja, quienes contratas, de ahí en adelante ya no te equivocas. Eso me ha pasado con una empresa piurana de exportación de mangos a Alemania. No, el primer año nos contrataron y ahora ya solo van, solos. Ya no necesitan, cuando hay un problema nos vamos, pero ahora ya solos, ya saben desde la chacra cómo se hace el esbor, cómo se maneja el transporte del banano, cómo se embarca, cuál es el tiempo, entonces la cadena, el frío, la comprendieron, invirtieron, como le dije, para una sola vez, pero tienen que seguir los lineamientos enseñados. Si cambian algo, entonces hay que volver a reestructurar y revisar el punto de quiebre donde pueden volver a fallar. Por eso las áreas deben apoyarse sobre las áreas que son especializadas. Documentación, sí. La documentación, como dice la ley en artículos anteriores, documentación veraz. Sí, es verdad, Jorge, sí, es verdad. Eso sí, hay empresas que no quieren invertir. Quieren por un monto 9.30 que le hagas todo el proceso y nada más, ¿no? No, y ahí pecan.
Yo me he encontrado, gracias a Dios, con pequeños negocios, no son empresas, negocios que han sido muy abiertos y muy proyectados a que la inversión no es una pérdida, ni es un gasto, más bien es una ganancia. Y ahora yo estoy orgulloso de algunos clientes que tengo, como un señor Juan Carlos, que pudimos hacer de un minorista, convertirlo en un mayorista y competir uno de los más grandes aquí importadores. Nos fuimos en batalla donde una partida arancelaria la pudimos corregir y la administración de aduana hizo un pronunciamiento que había fallado en el error. Y gracias a eso él se posicionó con la partida arancelaria correcta después de tiempo, porque una agencia de aduana fueron reacias a mi cambio, pero con otros especialistas podemos trabajar y justamente hicimos un cambio en una partida arancelaria, una observación, una partida que estaba mal dada. Por eso es importante que empecemos nosotros con la documentación. Tributos aduaneros lo conocemos, pero debes proyectarte, así como hemos hecho los cálculos en tributación, ¿no? De un cálculo de un producto con otro, cambiando la percepción, poniendo la situación de la valoración en el envase, en el embalaje, por ejemplo, las comisiones, son proyecciones que no son exactas a menos que tengas toda la información. La preliquidación de los gastos y pagos en la importación, porque ya compró el cliente, pero ahora hay que desagregar para llevar con la valoración la proyección correcta de los gastos y pagos que se va a realizar solo en la parte aduanera, sin contar los conexos, como le decía en el comienzo, los del almacenamiento, por ejemplo. Proveedores, sí, es importante la supervisión de la distribución de la cadena logística. Sí, hay que escoger una cadena logística. Yo siempre he dicho que la DFI no es igual que la LSI. La distribución física internacional no es lo mismo que la logística del comercio internacional. No, uno es el cerebro y el cerebro escoge los artífices o piezas fundamentales para poder traer el producto correcto bajo el término del justo a tiempo de la base principal de Toyota que realiza pues sus operaciones con efectividad, bueno, efectuaba con efectividad. El seguro, dependiendo, les he enseñado que hay 3 tipos de seguro y dependerá siempre de la acción de la empresa. Por eso vamos a tener documentación en ese momento para identificar. El invoice sí hay que, en el apoyo a estas empresas hay que entregar hacia el servicio logístico, revisarlo. Y cuando eres de este ámbito, pide una área, bueno, le toca a otra área, la logística, no al de asistente, ve la entrega del container, ver el report, ponerse de acuerdo con el área logística de la empresa, con los agentes de aduana, con los almacenes para la entrega de los contenedores. Y el proyecto QAD, que son los errores o pendientes, es un proyecto, permítanme ver, es un proyecto que nació en el año 2009, perdón, no nació en el año 2009, sino nació en el año 1979, en octubre, por una mujer llamada Pam Locker, que es la fundadora, que crea el QAD, que en el año 2019 celebró en el mundo su 40 aniversario en el sector del software, del sistema de planificación de recursos empresariales. Hay algunas empresas que piden un ERP, que piden un sistema para poder trabajar. Entonces ahora la modernidad te está pasando justamente a llevar a estas operaciones no manuales, sino a software especializados. Ahora, esta empresa fundadora, bueno, tiene años, del año 79, y pasó a ser un negocio local, me acuerdo, en Estados Unidos de fabricantes. Ahora es una multinacional con 29 oficinas en todo el mundo, pero que esencialmente van a encontrar ustedes que utiliza pues su sector de mercado en la industria, en la ciencia y la vida, que es la salud, la automotriz, la automoción, o sea, los nuevos proyectos. Por ejemplo, ahora ha habido el motor del vehículo eléctrico, alimentos y bebidas, tecnología de punta, para poder entonces aplicar a algunas empresas el manejo de producción de todo el proceso de la importación, pues además la producción se ocupa del proceso del conocimiento de su situación. Bien, ahora que tenemos una idea clara entre el liquidador sectorista y lo que la norma manda y lo que piden las empresas, hay que tener en cuenta cuál es nuestra posición frente a lo que realmente desarrollaremos. Si somos liquidadores, o si somos sectoristas, o si somos asistentes de comercio, ¿no? De acuerdo a nuestro ámbito. Ahora en pantalla tenemos que necesitamos tener los saberes previos para esta sección del curso. Los saberes previos del aduanero, le digo yo. Estos saberes que nos permiten a nosotros si realmente vamos a efectuar correctamente nuestras operaciones. Entonces, ¿y por qué digo que hay que tener saberes previos? Le pongo como ejemplo, acá le voy a poner un ejemplo de un Excel. Se puede decir que la suma la puede hacer de la manera como está en el encabezado superior o la suma como está debajo del encabezado inferior. Pero dentro del Excel, la función de suma puede sumar valores, ya sean individuales, de referencia o de rangos.
Entonces, lo que quiero ahora entender es que se puede llegar de muchas maneras a un proceso, pero ciertamente hay procesos con los que se puede llegar más efectivamente. Lo he querido hacer con esto porque el empirismo se sumerge a la parte de arriba, ¿no? Al detalle, pero puede haber siempre error. Cuando nos cimentamos bajo el marco de la normativa, de las leyes, entonces nuestra operación parece más complicada, pero nos permite la efectividad más precisa si no tenemos las bases del sustento de nuestros procesos en relación con las normas o leyes. Ahora, cuando entremos al sistema nos vamos a encontrar con esto. Por ejemplo, que vamos a ver, dice valor de la factura, monto total, valor de la factura en dólares, y te vas a dar cuenta, según la fecha nígrica, que los valores no coinciden. Ya le dirá, pero ¿por qué no coinciden entre 35.000 y entre 26.000? Pues justamente porque estamos entendiendo que estamos aplicando ¿qué cosa? Disgregando el monto del invoice, utilizando el término pactado de la compra, que es el Incoter, y principalmente desagregando bajo la valoración anual para entender qué ha sucedido acá y por qué el monto de compra ha aumentado en el aumento de la declaración aduanera. Y esto es lo que cuando tú ingresas al sistema y no conoces cómo rige la valoración y el término de entrega, te aparecen valores que te hacen dudar de si verdaderamente lo ingresado en el sistema es correcto. No lo sabes si no tienes el sustento. Entonces, por eso que es importante aquí que vamos a trabajar juntos en volver a repasar solamente los puntos esenciales, nada más. Pero lo haremos sobre la base de documentación. Por eso le pediría que en la mayor manera posible trate de poder engancharse con nuestro sistema de internet para que pueda entender y en el momento de efectuar la parte operativa hacia el sistema no se pierda y no sepa de dónde salió un dato. Para eso va a tener la documentación para que pueda usted saber dónde va a ingresar y así pueda aprovechar el tiempo en entenderlo mejor. Conocemos la parte física y después lo pasamos al sistema virtual y en el sistema virtual ya estamos teniendo una idea clara y lo estamos comprendiendo. Por eso yo digo, para que en estas tres figuras de este monto que se ven distintos entre el monto de la factura comercial, entre el término de entrega de la compra y la valoración que desagrega, entonces es lo que muestra siempre al culminar con el ingreso de los ítems, donde se observa la pantalla de totales, es decir, vemos lo que ingresamos en datos generales versus lo prorrateado. El versus prorrateado significa la aplicación de la valoración y de los términos de entrega en los ítems. Si las diferencias son cero, esto quiere decir que nuestra declaración del valor ya está lista para poder generar la DAN. En términos generales de enseñanza, estoy diciendo que es el nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Artículo 140, literal A. Acuérdate. Ahora ya estás viendo en práctica que el 140 se hace real si entiendes el proceso de que cuando te llegan en la agencia de aduana, ya numera. Generalmente te dicen vocablos raros como numera chino, numera. Pero tú numeras sabiendo que tiene coherencia entre lo que te ponen y lo que el sistema lanza. Sabrás por qué ha habido ese cambio tan sustancial entre un monto y otro. Acá vemos en la pantalla un incremento. Sí, José Castillo, si lo hubiera es porque debes, ¿se acuerdan de los ejercicios que hacíamos? Y yo colocaba valores de gastos y pagos adicionales que alteraban el producto en la valoración. Lo mismo va a pasar acá. Vas a tener que identificar ciertos gastos de pago y servicios que no están en la valoración. Ojo, José Castillo. Vamos a recibir una guía ERE y un BL y nos vamos a dar cuenta que la información dice, pero Daniel me dijo que solamente hablábamos de BAF, Collect Fee y THC, y acá me salen otras siglas que no sé dónde van. Bien, es la parte que debemos entender de los transportistas, cómo encajan en su proceso y les pertenecen y no pertenecen al FOB. Ya hay situaciones donde en el FOB se han incluido que no le pertenecen al FB y que tienen que irse al flete. Esto, José Castillo, es lo que hace la diferencia gracias a la valoración y gracias a entender los procesos que realizan pues los operadores. Por eso vamos a ver vamos a ver documentos de transporte donde vamos a tener que desagregar valores. Acuérdense, ¿cuál es la regla del valor? ¿Es eso? ¿Qué estamos aplicando? Método 1. ¿El método qué cosa? El precio realmente pagado por pagar, donde suma o quita. No. Si suma o adiciona o resta o quita de ello por el artículo 8º, pero que la condiciona bajo las 4 condiciones del artículo 1º. Ahora, como usted ha tomado la clase de valoración conmigo, me va entendiendo. Ya sé por qué aumenta o por qué disminuye.
Y es justamente por la aplicación del primer método. ¿Y qué pasa con eso? Pasa lo siguiente, que vas a recibir una factura comercial como ves en pantalla y vas a ver que el término pactado es un free carrier. Ya tú sabes que es un free carrier. Ah, ya hasta acá, yo sé que es valor free carrier en la teoría. En la teoría he hecho mis cálculos y entonces vamos a ver que él compra una determinada cantidad, la descripción de la etapa del producto, y ahí están los precios unitarios y los valores. No ha adicionado esa factura comercial un descuento, no hay la intervención de otro y por tanto podemos estar seguros que como no hay datos adicionales y el término de integración pactado, todo lo demás, de alguna manera, en silencio, digamos, tácitamente, está implicado ahí. Por eso es que los valores de $197.50 es el valor total de su free carrier para este señor que compró. No hay que pedirle demostración porque ese es el valor. Entonces, sabemos por documentos, por registros que tenemos, entonces de los documentos que él nos da en el legajo, que sí es un free carrier. Tú vas a tener que averiguar si la factura fue correctamente OFOB, si la factura fue realmente free carrier, si la factura es un verdadero S-word, de repente puede haber equivocado él. Entonces es importante, por eso el detalle de la información, de nuestros conocimientos. Por eso vamos a ir parte por parte. Ahora, ¿qué aspectos debemos conocer o vamos a conocer en esta sección para entrar al sistema? Vamos a conocer aspectos que la administración la ha dividido en módulo 1 y módulo 2. En el módulo 1 como módulo 2 yo voy a aplicar toda esta situación que ve acá. Portal web, documentos, software, operadores, ley y reglamento. Ley y reglamento lo tienes, que están dentro de los operadores. La parte de abajo lo tienes. Lo nuevo será para ti los documentos, analizar el portal web, SUNAT, y conocernos con el software. Acá les voy a presentar a continuación algunos esbozos de los que vamos a ir presentando en el transcurso del primer módulo. Y en segundo módulo la información solamente cambia porque uno habla del 10 y uno habla del 41. Solamente estamos cambiando solamente de destinación. Lo primero que vamos a encontrar es conocer el portal web. ¿Por qué conocer el portal web? ¿Por qué es importante conocer un portal web? En especial de la SUNAT. Tu dueño de la carga, tu cliente, necesita saber si verdaderamente los tiempos se están cumpliendo, si verdaderamente el despacho fue numerado, si verdaderamente en verdad lo que te dice tu agente, que la nave no ha llegado, no ha llegado. Pues no te quedes con la duda. Por eso es importante que cuando tengas documentos, entonces lo interprete la información y lo podamos realizar la consulta a través del portal web de la SUNAT. Hay dos maneras de entender el portal web, dos maneras, que te lo voy a presentar a continuación, dos maneras. El Estado peruano decidió crear la plataforma digital única del Estado peruano, donde todas las instituciones del Estado están dentro de esta plataforma. Ya no es la página libre que había antes de la SUNAT, por eso tienes dos flechitas negras, te he puesto dos flechitas negras en el enunciado, para que veas que lo puedes localizar en la propia plataforma digital única del Estado peruano, o puedes utilizar la antigua, que dice en la ficha negra inferior, que dice ver web anterior de la SUNAT. Entonces yo voy a mostrarle las dos para que sepas utilizarla, que es muy importante. Si vamos a trabajar, eso sí, señores, tenemos que tener internet para entrar de alguna manera haciendo consultas, por ejemplo, o indagando o sabiendo buscar en el portal de la SUNAT. El portal de la SUNAT siempre es un poco problemático porque siempre muestra la información del 404 del servidor que se apaga, se prende, se cae, ¿no? Pero es importante que conozcas el portal en el momento de tener tu propio legajo documentario. Y en el caso del sector liquidador, pues entonces esto es su día a día, que lo que ingrese en el sistema concuerde con la información y contrasta que está en el portal web. A continuación muestro la primera parte, que es el enlace del interés, y después paso al portal web antiguo. Cuando das clic en el enlace de interés, entonces te va a aparecer así, en pantalla. Y donde necesitas entrar es donde dice operatividad aduanera. Y se dan cuenta que en el inicio de mi presentación hablé de la operatividad aduanera. Es justamente esta parte de la operatividad aduanera donde nos vamos a involucrar entre la relación de los documentos, entre la operación de la información que entramos en el sistema de envío y lo que la registra la administración de aduanas con los demás operadores en conjunto, partícipe de tu despacho. Ahora,
Cuando entramos, sin embargo, a la plataforma de la parte inferior, permítame ver los chats porque creo que están escribiendo. Entonces, vamos a darnos cuenta, entonces que va a aparecer en pantalla así, si vas a la parte inferior donde dice ver el portal anterior. ¡Pah! Y van a aparecer 3 espacios: personas, empresa y aduanas. Cuando uno es liquidador, utiliza la plataforma aduanas interna y la plataforma personas. Es muy importante, ahora la vamos a desarrollar y vamos a ir desarrollando en el transcurso de estos días, que vamos a prepararnos para entrar al sistema, donde un liquidador hace lo mismo, un sectorista también. Pero un sectorista, un asistente del comercio, no, porque directamente él está en la empresa. Él es el que se comunica con la persona auxiliar de despacho que está en la agencia, brindando la información a través de su documentación que ha preparado para que el sectorista lo filtre y se lo dé, como dicen, casi preparado al liquidador para que el liquidador ingrese en el sistema la información. Por eso que los 3 campos no son iguales. Pero sin embargo, el enunciado de los servicios de empleo mezcla todo en un desorden total, desconociendo que la normativa de la ley tiene la implicancia ordenada de las obligaciones. Entonces, esta plataforma, de alguna manera, es información engañosa desde el punto de vista de la norma Indecopi que estoy revisando. Porque es importante también tener claro que deben conocer la relación de necesidad con la relación de obligación que está en la normativa puesta. O sea, debe saber pedir realmente lo que necesita, no sobrepedir lo que la ley lo puede hacer una persona alcanzar por error un delito. Entonces, cuando entres a la plataforma, vamos a utilizar la plataforma aduana. ¿A quién le sirve la plataforma aduanas? Pues a ti, importador y exportador, como medio de información y consulta. Si vas a ser liquidador y sectorista, necesitas conocer la parte de personas y la parte de aduanas. Ahora, entrando en ella, tú vas a dar un clic y te va a aparecer esto en pantalla. Por favor, siempre escríbeme por el chat para saber que en pantalla yo no vaya a avanzar una y esté hablando y usted no esté viendo lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Me lo dice. Bien, cuando tú abres un clic ahí, aprietas, te va a aparecer este primer cuadro. Este primer cuadro no te sirve. Este primer cuadro es de consulta de información, pero este cuadro tú no lo necesitas. Tú necesitas el cuadro que está después de este cuadro, después de cuadro de apertura. Necesitas este que aparezca, este recuadro, donde dice operatividad aduanera. Este necesitas. ¿Te das cuenta que trabajarlo desde el portal único del Estado peruano llegas más directo que con la versión anterior para quien se confunde? Hay personas que están acostumbradas a la versión anterior. Yo ayer, creo que el lunes fui a una empresa, una agencia, y veía que justamente la persona encargada del área de importaciones, pues perdía pues 2 minutos, mucho, en entrar a la plataforma vieja antigua y utilizar la vieja plataforma, ¿no? Cuando el portal único del Estado peruano, entonces le llevaba de una manera rápida y directa. También hasta esto se mide en productividad en una empresa cuando se tiene demasiados despachos. Entonces, entrarás a la operatividad aduanera. Ahora, en la operatividad aduanera, cuando vamos a entrar dentro de esto, en esta sección te permite al sujeto interesado, tú, dueño o exportador o importador, o sujeto interviniente, seguir, indagar y conocer el seguimiento del Estado, este seguimiento de Estado. ¿A través de qué información? Te pongo acá, de la nave, o sea, del manifiesto, ¿te acuerdas que es el manifiesto de carga, no? La información de todo lo que contiene la nave o aeronave, en especial de tu carga. Determinar correctamente el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, la numeración de la DAN, la carga, identificar nuestra carga. Acá he puesto un ejemplo, necesitamos nuestra carga, si es una carga general, granel o peligrosa. Pero también nos permite saber cómo está nuestra carga resguardada, qué número de precinto, qué número de contenedor, qué número de marcas. Con eso también nos permite dentro del portal de la SUNAT poder buscarlo. Otro elemento importante es la mercancía, identificándola a través del curso que hayamos hecho juntos de las partidas arancelarias. A ti, dueño de tu propia mercancía, te va a permitir entonces identificar si correctamente
estás en el posicionamiento de un 11%, de un 6% o de un 0%. Y entre otros más aspectos, por ejemplo, que se puede también indagar en la página de la operatividad aduanera. Esta es la página de la operatividad aduanera que está en el rol, déjame ver, sí, que está en el rol de acá de la institución, el módulo 1 y módulo 2, de poder manejar la página. Vamos a manejar la página de dos maneras, como la página de la 10 y como la página de la 41, ¿sí? Para los que son nuevos aquí conmigo, si estoy hablando de códigos, estoy hablando de un 10, que es un código con el que identifico a la importación para el consumo. Del 41, estoy hablando de una exportación de carácter definitivo. Por eso digo, el portal lo interpretamos en el primer módulo como portal 10 y en el segundo módulo como portal 41. O sea, la información solamente va a cambiar por el ámbito de su aplicación, porque en uno ingresa una mercancía a ser consumida y en otro sale una mercancía a ser vendida con carácter definitivo. Por eso que nuestra página de la SUNAT es histórica. Ya les comentaba en sesiones anteriores que la administración pensaba comprar hace muchos años, en ese cambio de año 2000, donde se insertaba recién la administración, comprar el software a la Organización Mundial de Aduanas. Yo recuerdo que la doctora Carmen Igaona se preguntaba mucho por qué teníamos tantos ingenieros de sistema en el país peleándose en 3 exámenes, rapándose la cabeza, y después de salir de la universidad no había una fuente de desarrollo sostenible y terminaban siendo taxistas cuando habían empresas que necesitaban crear páginas, que necesitaban tener y cómo unificarnos y identificarse. Entonces, a una universidad muy tradicional aquí en el Perú se le pidió la tarea de poder apoyar en el diseño del portal. Bueno, yo no he participado, pero tengo mi familiar que es un ingeniero de sistemas que trabaja para la IBM, que participó, convocaron a la universidad más conocida de la ingeniería aquí en el Perú, que es la UNI, y se pusieron a trabajar. Pero en ese año, del año 80, año 85, 90, ya había una desventaja. Mientras acá trabajaban con circuitos, ya estaban los sistemas integrados en otra parte del mundo. Los transistores, me acuerdo que era, me decía mi abuelo, putativo. Pero, ¿qué pudimos hacer en eso? De la matriz general de código abierto que había en ese entonces, se pudo hacer la estructura. Y nuestra página aduanas ahora se brinda en otros países como una página de servicio para demás aduanas en el mundo. Si piensas que nuestra página es la página solamente del Perú, estás un poco equivocado. Es una página que han reconocido la Organización Mundial de Aduanas como una página completa, donde todos esos slots, los denominados espacios, permiten a toda la cadena de la distribución, de la logística que participa estar aquí. O sea, hasta eso es laudable encontrar que nuestra página sea página de servicio en otros países. Y te permite, por ejemplo, como en Costa Rica, o yo estaba en Argentina, te permite que justamente nuestra página sea una página modelo para trabajar. Y por eso que hay, si vas a darte cuenta, en uno de los denominados acuerdos y convenio internacional, el TILSA, que permite el convenio de servicios, que justamente habla de esta parte donde alguien tiene algo creado y hacen uso de lo demás de estas plataformas, ¿no? Por eso acá tenemos que la operatividad aduanera es el conjunto de todas las operaciones que tenemos para buscar nuestra información de registro. Y los que trabajamos con la página aduanera todos los días ingresan datos en correlación con los demás sujetos intervinientes, como son los operadores de comercio, los operadores intervinientes y de vez en cuando un tercero apareciendo por ahí. Bien, te muestro también que tiene varios espacios que vamos a conocerlo, pero de acuerdo al módulo. Módulo ingreso, trabajaremos con la página en modo 10 y en el módulo 2 salida trabajaremos bajo el parámetro del 41. Esas son las dos maneras que vamos a trabajar. Ahora, ¿hay 13 regímenes aduaneros? Sí, pero acá yo he dicho que vamos a trabajar con dos aspectos generales importantes, a grosso modo, pero base en el código 10 y en el código 41. Por eso acá tenemos, les muestro la página web. Ahora, otro aspecto que no vamos a descuidar antes de entrar al sistema, y después voy a presentar cómo es el sistema, vamos a trabajar la parte del legajo documentario. Si usted me recuerda, cuando hemos estado haciendo la práctica IAT,
yo le pido a usted que identificara documentos. Por ejemplo, yo recuerdo a Marta que me decía el artículo 60 como Ana del reglamento. Bien, ahora ya no vas a nombrarlo, sino que vas a tener papeles donde vas a tener que correlacionarlos en que la información que está dentro de ella te es necesaria para involucrarte con el sistema donde vas a ingresar los datos necesarios y primordiales. No toda la información que contenga el documento vas a ingresar, solamente lo que necesita el sistema para generar ¿qué cosa? Nuestra declaración aduanera. Por eso que en el legajo documentario, yo a manera personal lo subdivido en 3 ámbitos importantes. El ámbito que confluye con la compra-venta, el ámbito del tránsito internacional y el ámbito de la destinación aduanera y el régimen aduanero. Ahora, vamos a ser sinceros en este aspecto. Un liquidador no se involucra con la compra-venta porque él es un sujeto denominado empleado que es contratado para llevar el registro ya de la transacción que ha realizado el importador o exportador. Él no participa, él es un receptor que le dan los documentos y tienen que entender el proceso de la negociación del cliente. Ajá, pero hay un problema acá. Un joven de 18 o 20 que ingresa a una empresa no va al mercado y menos va a entender entonces en este momento que cómo ha negociado un importador o un exportador. Salvo que el importador o exportador esté en el ámbito de nacimiento de ser un emprendedor, o sea, es un emprendimiento. Bueno, él también va a estar igual que el liquidador, en el mismo nivel. Pero se le exige al liquidador ser como del nivel superior cuando realmente la edad promedio en el que piden. Por ejemplo, yo siempre he sido sugerente de eso, de que le pidamos como requisito saber comprar en un mercado local. Parece una broma, pero siempre digo, debes saber comprar en un mercado local como en un retail. Si nunca ha comprado, entonces no te va a entender cuando vienen los documentos de qué se trata. Si él no sabe qué es un descuento, qué es un prorrateo, qué es una oferta, qué es un remate, no lo ve, porque no lo palpa, porque cree que es otro universo la compra-venta internacional, cuando vives todos los días en el día a día peruano, de que está realizando siempre compra-venta, pero en el ámbito local. Y hemos visto nosotros en la compra-venta que he enseñado, que esto es la lex mercatoria, la ley donde nace para el mundo el entendimiento de nuestras negociaciones locales. Tránsito internacional, pues necesitamos conocer las empresas. No puedes ir a ciegas con tu legajo de documentos y dejarlo a la primera empresa que te diga que te cobra 10. No, se trata de que identifiques a las empresas. Por eso en el tránsito internacional vamos a identificar con los documentos al tipo de empresa. La destinación aduanera es tener claridad. Tú puedes querer algo y haber comprado algo que en el querer que tienes no coincide. Entonces, no se cumple el régimen aduanero, se legaja. Ya me ha pasado 2 casos muy puntuales aquí en el Perú, donde la buena intención de la idea no concuerda con la formalidad que tiene en mano y que por tanto se declara legajamiento porque está incompleta. Desde el punto de derecho se dice que es nubilidad. O sea, está torcido, está dañado, pero hay que ponerle papeles para que nazca. Si finalmente no es nada correcto, se dice nulidad del proceso. Entonces, ni siquiera hacer lo que haga, no va. Ya me ha pasado. Gente se emociona, compra un vehículo, lo trae y no ingresa. Y después, ¿a quién culpar? Y otras mercancías, me ha tocado también que no han podido ingresar por un tema. Pero te acuerdas bien que ya te hicimos el artículo 144. Te va a servir de mucho trabajar con el artículo 144. Entonces veamos algunos aspectos que vamos a ir trabajando con el módulo 1 y el módulo 2. Primero, en la compra-venta internacional, el producto que generalmente el importador exportador compra es un producto de índole comercial para él. El liquidador y el sectorista, no hablo del asistente, porque el asistente está en la empresa o con el empresario o con el negociante, él tiene que identificar que lo comprado comercialmente desciende al ámbito de lo técnico. Segundo aspecto, debe saber reconocer el liquidador y el sectorista las características intrínsecas y extrínsecas, porque solamente el dueño ve solamente la parte extrínseca. Por eso cuando vas a un celular te emocionas, como ha sacado la empresa de Española, a 5.000 soles la gente emocionada más por la marca que por las características intrínsecas. No ve las extrínsecas, se enamora de lo extrínseco sin valorar lo intrínseco. No lo ve con claridad. Por eso es que dice, ¿y por qué falla? Pues porque siempre has comprado la cáscara y nunca has comprado el nutriente. Es como ir al mercado y no saber comprar naranjas y comprar las naranjas más duras.
Tú la aprietas, la sientes suave y esa crees que tiene jugo. No, ha pasado por un proceso donde la cáscara, por el ambiente en el que tiene, pues crea esa cáscara dura por un proceso que pasa cuando tiene contacto con el oxígeno y el medio ambiente. Otro aspecto importante en la compra-venta es entender la negociación. ¿Cómo entender la negociación? Hoy día justamente he estado participando en PROMPERÚ, en la exposición del Perú Andes de la exportación. Y justamente hablábamos de, habían 80 empresas peruanas ya reconocidas y que Alibaba abrirá el espacio food peruano para que los productos se vendan en una plataforma de una manera directa al mundo, como lo está haciendo pues, Amazon con los productos que tiene, y que Alibaba pues ha visto muy importante la intervención de la quinoa, la maca, los textiles que entrarán con fuerza a esta plataforma de una manera diferente, el B2B. Bien, entonces esa parte de la negociación no la entiende quien nunca ha comprado. ¿Cómo sientas a un sectorista, perdón, a un liquidador, si ni siquiera ha traído o nunca ha mirado una página web y mirándola jamás la ha podido aplicar? No la va a entender. Y aunque se haya tomado un curso y no lo ha hecho práctico, tampoco lo va a entender. Por eso es importante, con los ejercicios que hagamos en Coter, que recuerdes y que ahora leas el documento que te he dado. Si tú tienes 20 y yo tengo casi cerca de 50, te vas a dar cuenta que la diferencia no es la edad, sino la diferencia es la voracidad con que tienes para comer información y entenderla. Tipo de carga, bien, es importante. No es lo mismo, ya me ha pasado con una empresa de Piurana, donde el área de compras trajo la carga como si fuera un auto blindado. Claro que es importante porque para ellos nutren a varias empresas aquí en el Perú. Y el área de compras y ventas se equivocó porque esto trajo una carga sobrevalorada y sobredimensionada, lo que le costó a tal el transportista que no sabía la relación peso-volumen, que hemos hecho un ejercicio, ¿se acuerdan? Que esto le costó muy caro. Tuve que tomar la parte profesional de mediar para lograr bajar los gastos con respecto a esta mala maniobra por querer, digamos, proteger la información de su mercancía y también del robo o del daño o del siniestro. Y otra forma también es entender que el mundo está cambiando y los pagos están evolucionando. Entonces hay muchas maneras, y ya les mostré en la clase de legislación que la aduana ya se actualizó y está reconociendo los diferentes pagos internacionales y que tú debes estar al tanto de los cambios de las monedas, de los pagos, de la divisa china que sale al mundo a mediados ya de este año, fines de año, y que vamos a ver nuevas divisas en el mundo que van a empezar a actuar. Los bloques se han cerrado, el bridge ha creado una división, entonces se crean nuevos bloques económicos donde las transacciones comerciales ya no son las del año 80, no son el año 90, no son el año 2000. Estamos en la era digital, en la era de los cambios tecnológicos, donde casi todo ha ido migrando. Por eso es importante reconocer, no por tener una cuenta bancaria que dice que ya salían los pagos en los medios de pagos, no. Hay que estar al día posicionándonos cómo se manejan los pagos NFC, los pagos QR, los pagos pago con pago, y son situaciones que tarde o temprano llegarán al Perú y se podrán manejar ya oportunamente, porque ya la aduana hizo un pronunciamiento en enero del año 2019, ya a mediados del año 2020, ya hizo énfasis en estos cambios fundamentales que deben ser declarados. Otro aspecto importante, también te decía de la carga, es recordar cómo están compartidas las cargas. ¿Por qué? Porque nuestra declaración única de aduana nos pedirá el tipo de bulto. Y en el tipo de bulto, recuerden que hemos hablado, tenemos que identificar si es por contenedor. El contenedor tiene marcas, números, número precinto. Y esta información es vital para entender entonces qué cosa de esa parte, la consolidación o la desconsolidación o la unitarización de la carga. Y esto es un aspecto muy importante en las operaciones que se vinculan cuando son recepcionados por los almacenes. La carga granel lo verá más en provincia, en capitales, y la carga peligrosa, que no le he mencionado, es también importante conocer su naturaleza para cuando trabajemos en industrias químicas, pues ya que el Perú se declara un país minero, entonces justamente esa área de mercancías peligrosas es fundamental conocerla. Otro de los aspectos importantes que muestro a continuación es que nuestro denominado invoice, justamente puede tener mucho dato o menos datos, pero si esta no se ajusta a las exigencias que plasma el artículo 5º y el artículo 8º del Decreto Supremo 186 de la valoración aduanera peruana,
Entonces, digamos, estamos presentando una factura comercial que no cumple las formalidades establecidas como requisito fundamental que pide que tenga que tener la factura al ingresar al país. Entonces, está bien comprar, está bien negociar, pero el sectorista debe comprender que hay una interpretación de información que necesita estar ahí puntualmente, porque se lo exige el mismo sistema y lo necesita desprender de la documentación que recibe. ¿Cómo identificar que una factura es de un distribuidor? ¿Cómo identificar que una factura es de un proveedor? ¿Cómo identificar que una factura es de un fabricante? ¿Cómo identificar que la factura es de un detallista? ¿Cómo saber que la factura es de un minorista? ¿Cómo? Ni las facturas peruanas dicen eso. Ojo, ¿te das cuenta? La tienda pegará su logo engañoso arriba, somos importadores directos. Va si es un revendedor de revendedores. No, no funciona así. Por eso que en el principio de la ley que te decía, muy bien, Jorge Acosta, correcto, consultando el RUC. Todos vamos a hacer eso. Cuando pongamos información, usted tiene que entrar al RUC, saber identificarlo en el espacio de persona, buscar que nuestra información coincida con la persona. ¿Para qué? Para saber si le toca una percepción del 10%, para saber si le toca o no percepción, para saber si le corresponde un 3,5%, para saber si es un código 10 o un código 18, siempre de repente es un 10 siempre, o de repente es un nuevo que inicia con un 18. Entonces, esa alternativa y ese sustento nos basa entonces para conocer la estructura de la factura, porque las facturas a nivel mundial no tienen obligación de ser uniformes. Muy bien, importante saber si ahora que estamos yendo de extranjeros ya todos, si hemos invadido el país, entonces es importante reconocerlo. Muy bien, Jorge Costa, en el 10 o 15 o 20, hasta dónde llega el límite de su obligación según la SUNAT. ¿De acuerdo? Porque es importante eso. Hasta dónde llega el 10, hasta dónde llega el DNI, hasta dónde llega el 15 con el RUT o el pasaporte o el carnet de extranjería. Entonces, necesita saber hasta dónde la ley le permite para pasar entonces a la representación de la empresa o del importador o exportador. Entonces, en este cúmulo de informaciones que tenemos, volveremos a recordar el artículo 60 del reglamento, pero esta vez de la mano de documentos como es el invoice, como es el packing list, como es el certificado de origen, si es que se acoge a los convenios, como son las certificaciones. ¿De acuerdo? Compras una Nike, pues Nike, no. Tienes que tener claro que el artículo 8 de la valoración permite entonces reclamar si estás pagando los derechos de regalía. No se puede comprar con ligereza. Le mostré una casaquita que un muchacho que está haciendo emprendimiento lo apoyó en su negocio que está expandiendo de Lima provincias. Entonces se emociona, compra, paga y después cuando me presente el problema ya estamos con el problema encima porque la carga ya está en camino. Y esto obvia, pues el empirismo obvia y la emoción lo embarga cuando ve algo tan atractivo en una página y compra y invierte fuerte y después la consecución de la inversión le cuesta mucho porque hay que rectificar ciertas cosas antes de que se cumplan las sanciones y multas. Las autorizaciones también es importante. La autorización es importante porque sabemos que para exportar algo necesitamos un permiso. Lo mismo sucederá en el extranjero, pero hay que validarlo aquí en el Perú con otras instituciones. Entonces tendrás que también tener a la mano tu PDF que dejé en el portal de enseñanza anterior del módulo donde teníamos todos los ministerios y entidades comprometidos con el tipo de mercancías que lo hacen ser restringidos y prohibidos. Lo vamos a necesitar acá para cuando tengamos documento en mano, asociar si necesitamos la autorización o permiso o, de ser el caso, la certificación a un producto que viene y que necesitas tener conformidad de ficha técnica, porque acá en la certificación es donde entran las fichas técnicas, las que les mostré, por ejemplo, de los productos de clasificación en IAT. Otro elemento importante que le decía de la parte del transporte internacional es identificar si nuestra negociación es directa con el transportista, con el agente cargado, con NVOC. Entonces, estos nuevos modalidades de transporte. ¿Cómo se entiende esto? Bien, de repente no sé si tomas en cuenta esto. El transporte metropolitano le pertenece a la concesionaria de una determinada empresa que estaba haciendo pataleta y que quería pues que el Estado le dé sus 16 millones. Y al final le terminó dando porque no iba a hacer huelga. Es lo mismo. Hay una empresa de transporte que tú tomas, corredor verde, morado, celeste, el transportista que pasa por la avenida, todo pertenece a una determinada empresa.
pero hay otros que teniendo la ruta no tienen el transporte, entonces viene la gente carga y digamos ahí arrienda el derecho de ellos poniendo sus unidades propias. Y el envío sí, sin embargo, toma posesión de todos ellos y es un agente que en el Perú es muy conocido, son varias empresas envío sí acá en el Perú que trabajan como por ejemplo la empresa MSL, ¿no? Son empresas envío sí y vamos a tratar de entender sus diferencias en el momento de hacer las negociaciones. No es importante tanto la empresa, sino su relación, como le dije, con los operadores que lo vinculan, como las agencias de aduana, como los almacenes, para ver cuál nos conviene. ¿Eso en el liquidador le interesa? No, el liquidador solamente tiene que pasar datos. Al sectorista, tampoco. ¿A quién le preocupa eso? Al asistente del comercio. Es un factor de negociación. La segunda parte que tenemos que ver juntos, acá también para entender, es de nuevo repasar la destinación con el régimen. Ya no teórico, sino que te permitas tener una factura en la mano e interpretes. Esto me pasó con una empresa. Sí, me refería a lo anterior. En lo anterior, Jorge Acosta, yo me refiero a que un liquidador y un sectorista no se ponen a analizar si es transportista o es agente de carga, porque lo que finalmente recoge es que los valores puedan estar acorde para llegar al valor en aduanas. Pero un asistente de comercio, sí, un asistente de comercio como es una parte que negocia con la empresa, con su área de ventas, con su área de compra, entonces le interesa saber con quién puede negociar mejor, si con el transportista, con el agente de carga o con el NVOC. Entonces, ¿por qué? Porque está buscando fletear, está buscando la mejor postura del flete. Ojo, pero un asistente de comercio debe estar preparado para entender que lo que está comprando en primer lugar es una tarifa básica. Tiene que manejar correctamente el sentido de los servicios adicionales del carrier para entender qué otros valores más van a venir. Los vas a ver cuando recibas especialmente el documento de la guía aérea. Vas a ver otros gastos carrier. Entonces vas a tener que entender que si él no lo vio, no lo negoció, me ha tocado un caso, por ejemplo, con el caso de una empresa de belleza, donde compraron a $119 una cajita que querían tener acá para estas cosas que compran para las mujeres como son neceser, y el flete se incrementó de 147 a $549 por caja. Entonces le sacó un ojo porque ya había cerrado flete con la empresa y el asistente echaba la culpa al área de compras que no la había hecho partícipe de la negociación justamente cuando compraba y se dejó llevar por el exportador que le puso a la empresa transportista. Nadie pone a otro a menos que no gane algo, grábate eso. Nadie pone a otro a menos que no gane, porque acá es una competencia de qué cosa, de ser logístico, de ser integrado o no integrado. Por eso es importante esa parte que la tengas que identificar. Sí, muy bien, recopila información, ingresa información. Ese es su fuerte. Correcta información que se lo proporciona, digamos así, desagregada el sectorista. El asistente, sin embargo, su función es estar en la negociación. Claro, hay empresas que no le permiten. Dejan que el área de compra sea muy cerrada y le dé al asistente de comercio. El asistente de comercio tiene que arreglar al muerto. Ya me ha pasado con una empresa nueva que estoy por tomar y armar el proceso se va a hacer difícil porque el área de compras es muy cerrada, pero yo he dicho que el principio de autonomía de la empresa se protege porque es el acto de la confidencialidad de información. El siguiente aspecto que vamos a ver, el tercer aspecto dentro de la primera fase que estoy mencionando, es que la designación aduanera ya no la veremos como la voluntad que tiene el importador o exportador sobre lo que compra. No. Con la factura comercial nos preguntaremos si realmente lo que está pidiendo el dueño de la empresa o negocio se cumple como un 10 o como un 41. Estamos haciendo papel de qué cosa? De asistente de comercio en ese momento. Decirle, ¿sabe qué? Esta factura no es un 10, lo siento mucho, señor, falta esto. Porque no va a dar nacimiento a lo que usted pide, que es el régimen aduanero, y se le explica. Pero yo soy de la idea siempre de explicarle por correo, o sea, correíto manda, no boquita, porque después se desconocen ellos y dicen que tú no les has dicho nada. No, correíto, correo de usted, y yo mi correo, le informo, le digo, le sugiero, ya usted verá, se acabó. ¿Por qué? Porque los medios electrónicos ya son validados como carga de prueba. Entonces la designación aduanera, a mi modo personal, es una decisión e intención que tiene quien compra o vende sobre la mercancía y que de realizar el ingreso o salida debe cumplir la formalidad.
Muy bien, las palabras se las lleva el viento y con el viento pierde el trabajo porque creen que es un incompetente. No, papelito manda, papelito ya no manda. Ahora todo lo que es... Sí, claro, correcto. En la contabilidad, pero también el libro de contabilidad también tiene sus vericuetos y usted como dueño debe conocerlo como dicen acá, ¿cómo es? Contabilidad para no contadores, que es un nuevo programa que sacan algunas universidades y que enseña muy bien a identificar donde un proceso donde el contador puede estar omitiendo algo. Ya me pasó con una empresa de un japonés aquí. Sí, sí, siempre hay que dejar en evidencia entender lo que está realizando en el momento de enviar la información de contabilidad, entender. Bien, entonces en este aspecto la denominada destinación lo vamos a ver con los papeles en la mano. Por eso va a tener que hacer gasto, imprimirlo y analizarlo en el momento que estemos nosotros hablando de la destinación, identificándola. Otro aspecto importante que hemos hablado y que nos han recordado sus compañeras como Marta Llana y algunos temas como José Castillo, cuando hemos mencionado que dónde están las formalidades, ustedes han dicho en el artículo 60. Muy bien, pero ahora hay que distinguir de cuáles son realmente los documentos principales que necesitamos y cuáles son los documentos conexos que nos van a involucrar en el costo total, perdón, en el gasto total de nuestra importación para sacar el precio unitario de importación. Ya no sacar el precio unitario a impuestos, sino el precio unitario total, ese que viene con todos los gastos que hemos efectuado con la gente aduana, con los almacenes, para tener el precio real, para de ahí sobre él poner un margen de ganancia correcto. Por eso que decimos que no todos los documentos van a participar de igual manera. Algunos van a irse a los que pertenecen y que van a formar parte de nuestros gastos o pagos que realizaremos. Eso lo vamos a ver cuando tengamos documentos, como por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Entonces, un famoso documento de aviso de llegada. ¿Para qué nos sirve un warehouse? ¿Para qué nos sirve un volante de despacho? ¿Qué ha significado un volante de despacho? ¿Sumo, resta? ¿Qué hago con eso? Entonces, son informaciones que las vamos a necesitar entender como los documentos conexos. Ahora sí, entramos a la parte importante de la introducción que estoy realizando, que se llama el software. Los softwares son varios, pero todos aquellos que la Administración de Aduana considera como tal para el SIGAD. O sea, esto es lo más importante. No es el nombre, sino el que tenga la autorización de la SUNAT de vincularse con los procesos de la operatividad aduanera. Eso es lo más importante. Entonces, los software, lo más popular, digamos así, pero no quiere decir que sean los únicos, está el ASINSA, el SINTAD y el SOTPAD. Son tres de los sistemas que tienen, digamos así, más antigüedad. Habían otros que tenían más antigüedad. Habían otros, pero debido a la demanda, entonces han tenido mayor participación en el mercado y han dejado de subsistir. Es como lo que pasa con un producto. Cuando no lo cuidas, no lo promocionas, no lo actualizas, no lo valoras, y empiezas a recibir los cuchillazos de que no funciona bien, entonces desapareces en el mercado. Y eran sistemas que algunas instituciones, yo trabajé por una universidad, entonces utilizaba ese sistema para estudiantes, que era muy práctico en verdad, pero ya no había tanta demanda, así que ya la empresa dejó de producir un software para la aduana porque ya no la le compraba. Pero ahora, ¿qué vamos a ver en el software de la CINSA, el CINTAD? Vamos a tener que conocer la apertura, la parte importante. Con celo y vigilancia, nuestra apertura. Nadie puede tener la llave con que abrimos nuestro corazón hacia el despacho, porque acá la información es vital. El principio básico, universal, es que lo transmitido electrónicamente prevalece sobre lo presentado en físico. Grábalo eso. Lo transmitido electrónicamente prevalecerá sobre lo físico. Quiere decir que en este portal, al abrirlo, entonces damos pie a la sanción, la multa, porque la aduana se rige por la presunción de veracidad y buena fe. Entonces, una vez que estamos dentro del sistema, se nos va a abrir portales, operativo, aduanas, contabilidad. Muchas empresas compran un solo paquete, donde al área de contabilidad tiene contabilidad SINTAD, contabilidad ASINSA. Sí, es el único responsable de corre costa y se le permite a esa unidad de ordenador o laptop no ver pues sus animes famosos que quiere ver, ni sus películas de Netflix. Nada, ahí no ve nada. Y si quiere chatear con Facebook, lo hará de su celular. ¿Por qué? Porque son sistemas sensibles de ser atracados por los virus y malora el sistema. Ya me pasó un caso de una agencia que vi
acá en la avenida Colonial con la avenida Elmer Fawcett, porque ya hay un edificio de empresas, y donde ellos acusaban que la empresa proveedora del sistema era la culpable de que ellos habían liquidado mal. Porque tampoco podía identificar el liquidador si estaba mal. Y era porque su página, como era amigo de todos los que tenía la empresa, dejaba a todo el mundo entrar a su máquina. Entonces esto infectó su máquina y la empresa pues deslindó responsabilidad al encontrar un virus en el sistema que cambió la liquidación y él como no prorrateaba porque de repente no lo entendía o por flojera no lo hacía, entonces esto causó un debacle en la agencia aduana de multas que no quería reconocer ante la administración de aduana por error del sistema de su proveedor de servicios. Entonces se pudo resolver. Ya saben lo que pasó con el que estaba en la agencia, ¿no? Bien, entonces abriremos un portal como este, donde nos permitirá que hay varias ventanas y solamente algunas ventanas serán efectivas para ingresar la información. Por eso es que digo que es importante que conozcamos la parte física para poder entrar de una vez, cuando ya tengamos los conocimientos, a la parte práctica y hagamos ingreso de apertura de cliente, empecemos con los datos de la factura comercial, con los pesos, hagamos el prorrateo y todas esas situaciones las necesitamos desprender del sistema de información. Por eso que se nos va a presentar portales como esto, donde se va a manifestar la apertura, por ejemplo, ahí tiene la apertura, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que tiene número de orden, que va a aparecer en el margen izquierdo superior de la DAM, número de orden que le asignamos a la apertura. ¿Qué régimen aplicado? Es un 10, por ejemplo, el consumo. ¿Qué tipo de despacho está usando? ¿Diferido o anticipado o urgente? Código del cliente, uno que le damos, porque de repente es un cliente nuevo. Pero vamos a tener a veces información de cruces, de aduanas que dirá cliente verificado. Pero él va a decir, pero qué raro, pero ¿por qué no me acepta la aduana el código cliente? Entonces, vamos a averiguarlo también eso desde la parte práctica, o no, desde la parte teórica, porque de repente aquí inscribimos clientes, pero hay que saberlo en comunicado de la administración. En resumen, ¿qué es lo que trae? Se resume de la mercadería, se pone la mercadería en el nombre de la nomenclatura, ¿de acuerdo? Fecha de la orden que se dio, el código de la aduana que ingresa, 118, acuérdate, la fecha de la recepción de la información para empezar la data, la información de factura comercial, la información del país de embarque y debajo puedes ver en la parte inferior la determinación de valor en aduanas. Ahora te das cuenta, mira las casillas, 811, 812, 813, 814, 815, 816. Tienes que identificar montos totales. Y ahí que cumplimos el PRPP para los ajustes del artículo 8 sobre las 4 condiciones del artículo 1. No se trata de ingresar los datos. Mira los valores ahí. Valores de factura, transporte seguro y mira cómo cambia los factores que estamos metiendo de datos. Ahí van monitoreándose. Entonces, en esta parte, por eso que necesitamos conocer correctamente la documentación que nos permitirá constatar en nuestro sistema con lo que tenemos en físico para que vaya a corresponder. Otra parte importante dentro de los sujetos que yo llamo intervinientes es que cuando tengamos un documento de transporte, pues identifiquemos correctamente las partes del conocimiento embarque, identifiquemos las partes de la guía aérea, busquemos el número del documento de transporte house desprendido del máster. No me venga a decir, por ejemplo, el hijo, el padre y el nieto, porque los papeles no tienen reproducción. Vamos a hablar claro, los papeles se desglosan, los papeles no forman familia. No hay papá, mamá, hijo, abuelos y nietos. Los papeles no tienen ese linaje genealógico y es un término muy mal empleado. Eso en medicina puedes usarlo si quieres, pero en comercio estás hablando de una manera muy errada. Entonces vamos a tener que analizar los aspectos que trae el conocimiento embarque, la guía aérea, diferenciar un documento multimodal, porque coge ambos, coge la acción del 118 con el 235 y se termina con un documento multimodal. Y ahora lo has visto en los operadores de comercio como el operador multimodal que está interviniendo, la cartaporte, etc. Esos son los aspectos que tenemos que identificar. Los documentos. También voy a colocar un documento vacío de un conocimiento embarque para que puedas identificarlo, pero le he puesto palabritas en español para que te familiarices, porque acá hay un lenguaje técnico del comercio. No es un lenguaje técnico comercial, sino es de comercio. Otros aspectos
que debemos entender también es conocer las empresas. Acá sacó la publicación de un portal del Facebook que dice que APM MERS, Mediterranean Shipping Company, Cusco, CMA, Hapag-Lloyd, ON, esta es la empresa que está de moda ahorita, está de moda por los problemas. Evergreen, entonces son acá te da más o menos luces de las principales líneas navieras. No te preocupes por las naves, la actualización ha sido el 30 del 7 de 2020. Por eso tomé prestado de esta página del Facebook la información que publica sobre el APM MER y las empresas. Y es importante que conozcas qué empresas llegan al Perú, qué empresas no llegan al Perú. Estas empresas con quienes se relacionan en los almacenes, con qué otras empresas hacen relación logística. Por eso acá esta información es muy relevante en el momento de comprar, sin olvidar la línea naviera que se da a cargo del fletamento de nuestra mercancía. Pero no olvidemos también los sucesos que ocurren, que no lo publican los diarios peruanos. No sé por qué los diarios peruanos no hacen énfasis a estas situaciones que está pasando. En una de estas publicaciones también que he visto, pues hay un artículo muy interesante. Y uno de ellos, por ejemplo, es que esta información ha salido recién el 5 de diciembre. Un buque portacontenedores de Ocean Network Express, que no con ON, ha perdido una cantidad significativa de contenedores al caer por la borda del Océano Pacífico, aproximadamente a 1.600 millas náuticas del noreste de Hawái. Perdió 1.900 contenedores, por si acaso. La nave Apus pierde significativamente la cantidad de contenedores en el Pacífico. Entonces es importante reconocer, como le decía en el comienzo, que la gente compra y cree que las cosas llegan. Yo lo comparo con la biología. La biología humana es así, no dos personas que parecen apariencias sanas no determinan que el hijo salga sano. Una compra venta no también pasa lo mismo. El hecho de que usted compre la mejor página, Amazon, por ejemplo, hoy estábamos viendo justamente con PromPerú, Amazon es de las 5 páginas más importantes del mundo. Sí, Jorge Acosta, porque hay que conocer la ruta, ¿no? No es como decir, te llevan tu combi que llega a tu casa, va a pasar por Corongo, Callao, se va a meter por la Victoria, por allá por, ¿cómo se llama? Tacora, y va a pasar por el Agustino, y tú vas a viajar solito ahí, no tienes que ponerte un seguro. La mercancía, cuando transitan por países, hay determinados países que son un poco álgicos. Entonces, no por la gente, sino porque los puertos también hay tráfico de robo, narcos, tratas, entonces nuestra carga se puede ver implicada. Otro aspecto también importante es reconocer los cambios del clima, los tiempos, los puertos. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, Estados Unidos apoderaba los cargamentos de otros países, ¿no? Imagínate, tú hubieras comprado mascarillas, tú hubieras comprado pues oxímetros, y como Estados Unidos necesitaba, Donald Trump decía, eso es mío, porque pasa por el país, y lo bajaba a la calle y se quedaba. ¿Qué es seguro ni qué es seguro? Anda, pelea pues con la administración de ese presidente. No aseguro que te hubiera cubierto eso. Ya ha pasado con cargas. Muy bien, las temporadas, huracanes. Es importante estar al día en la climatología de los países del mundo. Sí, es muy importante entenderlo. Por ejemplo, acá le muestro la información que salió de la página y se publicó el 5 de diciembre. Y hay otra publicación que también la voy a publicar en los temas de que hagamos de acá de ensayos, porque hay pocas páginas que informan de situaciones donde se pueda apreciar información que no sale en Semana Económica, menos en Gestión, y esas cosas nadie publica nada. Es importante estar al día y significativamente lo que está pasando. Por eso y esto es importante, claro, porque cuando hablamos de manifiesto, crees que la nave ha salido y la nave nunca llega. Tengo un cliente con este problema actualmente en una de las empresas que he mencionado antes. Y tiene un problema, y es un buen caso para exponerlo acá en uno de los módulos que me han pedido, creo, la administración, donde voy a tratar el caso puntual de eso que estamos resolviéndolo con las líneas navieras. Y ahora ya para terminar esta primera parte, porque continuaremos mañana ya adentrándose en prácticas teóricos para poder entrar al sistema de una manera correcta, es reconocer tu ley, tu reglamento y tu tabla de sanciones, que es el aspecto importante con el que nosotros vamos a trabajar. Reconocer la estructura de la ley, ¿no? ¿Dónde dice la importación que la mercancía es extranjera? El cliente ha traído esto, ¿cumple o no cumple la formalidad? ¿Cuál es la formalidad que pide? Vamos al artículo 60. Revisa que la documentación cumpla. ¿Cuáles son las pretensiones que pide la valoración? Pues sacamos nuestro papel de valoración y constatamos que los datos sean los que pide la administración. Entonces, por eso que es importante que aquí, en esta introducción general que hago, que reconozcamos que antes de entrar en el sistema y estén diciendo, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Pues yo empezaré con las bases teóricas y en las partes de las bases prácticas escucharé muy pocas preguntas como estas y nos adentraremos más bien
en conocer correctamente las partes del sistema, que es lo más importante. Ambas son importantes, pero sin la información teórico, no entiende la parte informática porque vas a estar perdido. Empezaremos llenando el formato B, por si acaso, la no. El B. ¿Por qué el B? Porque el B es toda la transacción comercial que tienen ustedes los importes de portadores. Y la máquina va a desagregar en automático al A. Y si no entiendes, entonces, cómo ha llegado del B al A, es porque no has repasado correctamente la valoración. Por eso que te vas a sorprender de por qué un precio subió y otro bajó. Entonces, eso es lo importante de esta explicación introductoria, que le doy el tema del liquidador sectorista, que dividimos en módulo 1, yo le llamo módulo 10, y el siguiente módulo, módulo 41. Bien, hasta aquí ha sido mi presentación. Disculpen que hoy así el internet me hizo una mala pasada de unos breves minutos. Si hubiera alguna pregunta, me lo manifiesta, y mañana vamos a empezar con un punto principal, que ya sea, si no es la gestión documentaria, empezaré con el manejo de la página SUNAT. Aunque creo que mejor voy a empezar con la gestión documentaria para entender la página SUNAT y relacionarlo. También veremos los rellenados de la DAM en 10. Veremos de nuevo exigibilidades, clasificación y esas cosas para entender lo que la factura trae y la implicancia con relación al arancel actual. Bien, si hubiera alguna pregunta, por favor, me lo hace saber para resolver sus consultas sobre el tema que me ha sido encargado de parte de la institución para poder trabajar con usted. ¿Alguna consulta? ¿Dónde está mi asistencia? Bien, déjenme tomar nota de la asistencia, que no sé dónde tiene. Alison, muy buenas noches. Es Alison Daniela, ¿no? Sí, las clases son lunes, miércoles y viernes, sí, correcto. Si usted es nueva, no se preocupe, estoy empezando de cero. Si estoy hablando en el lenguaje de los que han estudiado, no se preocupen. Acá empezaremos de cero. Empiezo de cero. Tanto para el nuevo como para el que ya estudió, de cero, porque necesito que todos, cuando ingresen al sistema, entremos de una manera pareja. ¿De acuerdo? Por eso te invito con tus compañeros internos, creo que tienen un WhatsApp, que por favor te pasen los documentos como son la ley, que ya he publicado aquí, el reglamento, los documentos de valoración que se han dado, lo de tributación, para que esté leyendo el libro de los Incoter, que también se ha enviado, el texto, perdón, de los Incoter que se ha enviado, para que entonces cuando vamos a hacer nuestras prácticas, o sea, primero lo teórico, después lo práctico, entonces puedes entender a mí, pero sí voy explicando punto por punto, ¿sí? Punto por punto. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Todo claro, Marta? Gracias, Marta. Jorge Acosta, ¿todo claro? José Castillo. Sí, profesor, todo claro. Muy bien, a ver, déjenme ver, por favor, si pueden mandar un chat para saber que están presentes, porque no sé mi hoja dónde la dejaron. Y a ver, entonces tengo ya, bueno, Alison, muy buenas noches, nos estamos viendo hasta el día miércoles, ¿sí? Miércoles. Muy bien, Marta, gracias por tomar de nuevo el curso, por vernos de otra vez. Bien, José Castillo, gracias. Bien, Jorge Acosta, ya me dijo que sí, ya está presente. Bien, buenas noches. ¿Alguien más, por favor, que esté? A ver, déjenme ver quiénes más están en asistencia. ¿Sí? Bien, listo. Entonces nos vemos el día miércoles con un tema nuevo de apertura. Tengan su documento, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles. Gracias con todos.